Profesora, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Hermes Turriador Casita. Voy a hacer la presentación que corresponde a el trabajo componentes del manejo integrado de plagas. Como podemos ver, el manejo de las plagas es un proceso que no es nuevo. Eso es algo que se ha presentado a lo largo de la historia en todos los cultivos. Lo que ha buscado es mantener a raya o hacer un control de plagas, parásitos y cualquier tipo de invasor sobre los cultivos que se puedan presentar. Las técnicas han avanzado con el tiempo, hay unas que han permanecido, hay otras que se han quedado allí en ese mismo estado, hay otras que por el contrario han mejorado y se han ido actualizando conforme avanza la tecnología. Lo que presentaremos ahora va a ser las técnicas más implementadas hasta el momento. El primer método es el control cultural. El control cultural es la técnica que se puede considerar más artesanal. Esta es la que se implementa por lo menos en Colombia, en buena parte del país, como todos sabemos. No todos los agricultores tienen acceso a tecnologías y recursos. Entonces, lo que se busca es, por lo menos con el método de control cultural, es abarcar todos los procesos durante el cultivo, antes, durante y después del cultivo. Eso sí, este proceso requiere un conocimiento arduo del tema, del cultivo de la tierra y de la planta o la plantación que se va a trabajar. Se presentan entonces cuatro tiempos sobre los cuales se va a realizar el control. El primero es antes de la siembra. Se escoge preferiblemente semillas de buena calidad en la posibilidad que haya. Siempre se busca tener un control, un monitoreo de la tierra antes de comenzar la plantación. Revisar que no haya plagas, parásitos o algún tipo de insecto que nos pueda afectar el cultivo desde el inicio en la siembra. En el proceso de siembra claramente se presentan los cuidados habituales, como es por lo menos buscar nuevamente parásitos, el uso de agroquímicos que no sean nocivos, nos permite a nosotros mejorar las capacidades de defensa del cultivo. Durante el cultivo claramente hay que estar buscando las plagas, porque es durante el proceso en el que aparecen los frutos que comienzan a aparecer las plagas y es siempre el objetivo de ellos. Es necesario tener en cuenta que en la cosecha, que es el último paso, sí o sí se requiere un mayor control. Si existen frutos en mal estado, frutos con algún tipo de estado que no es el habitual, hay que comenzar a eliminarlos porque estos nos van a terminar infectando en cualquier momento nuestros cultivos y plantaciones. Como hemos visto, este proceso de control cultural es muy artesanal y requiere permanentemente la intervención del agricultor o de la persona encargada de los cuidados y debe ser muy minucioso. El control biológico. El control biológico es un método muy interesante porque se busca encontrar o eliminar las plagas a través de los enemigos naturales de esto. En el departamento del Cesar presentamos claramente el cultivo, la plantación de palma africana y es prácticamente uno de los cultivos más grandes que hay aquí. Buena parte de la agricultura del Cesar está moviéndose en estos momentos con la palma africana. El problema con la palma africana es que hay un parásito, ¿sí? Una plaga que se llama el picudo negro. Ese es proveniente del Amazonas y él migra en ciertas temporadas. El problema es que este picudo negro ataca directamente el cogollo y aparte de que las ataca, siembra o coloca sus huevos ahí nuevamente. Lo implementado, aunque no se encuentra aquí en el departamento, pero sí en departamentos como Cundinamarca, es la implementación de la hormiga cazadora,
que es el enemigo natural del picudo negro. La ventaja de la hormiga cazadora o hecatotoma es que ataca directamente no al picudo, sino a los huevos que él coloca. Entonces ataca tanto los huevos como las larvas del picudo. Dado que el picudo es muy parecido a un cucarrón o un escarabajo, su caparazón es bastante rígido. Entonces las hormigas lo que hacen es atacar los huevos y las larvas, con lo cual en poco tiempo vamos a tener una pérdida o una desaparición segura de las nuevas crías de picudo negro. Resistencia de plantas a insectos. Ya este es un factor más que todo natural de las plantas. Hay que tener en cuenta que no todas las plantas van a tener resistencia a todas las plagas. Pueden tener resistencia a unas plagas y debilidades a otras. Se caracteriza o se divide en tres categorías. Anticenosis, que es la preferencia o no de las plagas a ciertos cultivos. Obviamente las plagas buscarán los cultivos de su preferencia. Sin embargo, una forma en la que tienen las plantas es por lo menos algunas tienen tallos más resistentes o su composición química no es la ideal para cierto tipo de plagas. Por eso las omiten. La antibiosis, en la cual genera efectos contrarios que afectan directamente la talla, el ciclo de vida y la mortalidad debido a los hábitos alimenticios. ¿Qué pasa? Hay plantas que debido a la forma en la cual obtienen sus nutrientes no son atractivas para las plagas. Como sabemos, un ejemplo puede ser el caso de las plantas carnívoras, que estas en lugar de ser víctimas de muchos tipos de plagas terminan siendo las mismas cazadoras. Y por último, la tolerancia. Este es un factor muy interesante y lo que hace es que aunque se presenten plagas, parásitos o invasores, la planta tiene la capacidad de regenerarse rápidamente y recuperar ciertas partes perdidas, tallo, hojas, mientras que no se comprometan las raíces, se pueden ir regenerando, con lo cual tenemos un margen de acción para controlar la plaga y continuar con la actividad productiva. La ecología química. Esta hace parte del grupo de métodos que son costosos, por así decirlo, y no son asequibles a todos los agricultores. Consiste en la implementación de feromonas químicas sobre ciertos cultivos, con lo que, por ejemplo, la plaga invasora no soporta ciertos olores o es susceptible a ciertas cosas, o también son feromonas que atraen a un tipo de enemigo natural de ciertas plagas, con lo que de esta forma estaríamos reduciendo la posibilidad de que se presente una invasión de cualquier tipo de plaga a nuestro cultivo. Ingeniería genética. Este es el otro método que es costoso y la ventaja de este método es que busca hacer cruces genéticos, mejorar genéticamente las plantas. Eso sí que tiene claramente una implicación, y es que cambia el ADN de cualquier cultivo que se esté trabajando, por lo que va a tener sus efectos sobre los consumidores. Uno de lo que se busca con esto es reforzar, robustecer o mejorar las capacidades de cierto grupo de cultivos, ya sea que sean resistentes a plagas o que de pronto den los frutos más rápido o que resistan temporadas de sequía. Eso es lo que busca la ingeniería genética. El caso más conocido es el caso de las aplicaciones que se han hecho en los cultivos de maíz en Estados Unidos. Por lo menos hay una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, la cual tiene la capacidad de resistir a muchos tipos de insectos. Lo que se hace en este caso es inyectar cepas de este hongo a las semillas que se van a cosechar, a sembrar, con lo cual esta nueva generación de maíz va a tener esa resistencia, pero obviamente tiene sus contraindicaciones porque va a ser un maíz diferente y eso puede tener efectos sobre los consumidores.
La esterilización de insectos plagas es un método muy interesante. Consiste en tomar por lo menos un lote. Si ya sabemos que, por ejemplo, pongamos el caso del picudo negro, tenemos un lote de picudo negro en un laboratorio. Lo que hacemos es esterilizarles a través de químicos. Se le agregan químicos y se agregan ciertos elementos que hacen que ese picudo al momento de aparearse infecte por lo menos a las hembras de su grupo, o les imposibilita la posibilidad de que esas hembras también vuelvan a aparearse con otros elementos, y poco a poco se va disminuyendo la plaga. El control químico es prácticamente el método que más daño termina haciendo a la población o a los cultivos. Aunque es el que más contraindicaciones tiene, es el de más fácil acceso, porque es el más económico, y como bien sabemos, en toda región que tenga cultivos va a haber tiendas o lugares en los cuales se vendan químicos, agroquímicos para todo el sector agrícola. El problema es que la implementación de estos controles químicos como plaguicidas, agroquímicos y todo eso, y plaguicidas, es que van a afectar claramente a, al resultado de los frutos. Y esto en última instancia lo van a terminar consumiendo las personas que compren. ¿Dónde está el problema? El problema radica en que esto afecta a la composición química y va a tener contraindicaciones a la salud. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Monsanto en Estados Unidos. Como ya sabemos, Monsanto era una productora de fertilizantes y plaguicidas, y tuvo efectos sobre ciertos lotes de productos agrícolas, y también tuvo efectos cancerígenos sobre las personas que implementaban o que rociaban los plaguicidas. Entonces es de mucho cuidado. Como conclusiones podemos decir que hay muchos métodos para control de plagas, y es necesario tener en cuenta que no todos van a aplicar a todos los cultivos. Hay que saber qué se le puede aplicar a qué cultivo. También hay que conocer bien las contraindicaciones y los problemas que puede acarrear estos cultivos y todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con el método de control de plagas que se implemente. Bueno, profesor, espero que haya sido de su agrado la presentación. Tenemos la bibliografía y también tenemos el cierre. Muchas gracias, compañeros y docentes.